Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala, un programa del podcast del Águila, en el que No vale madre. en el que Edgar Alonso, que hoy sí vino a grabar, el Chapio Quijano y Adrián Alba, que es su servidor, les hablaremos de temas paranormales, temas de vagabundos, temas de dinosaurios, de todo, mi chapis. Yo nomás vengo por el catering, güey. Cada que vengo estoy comiendo algo. Este, y pues no puedo hacer este programa sin este asteroide que acabó con los dinosaurios, pero dio el comienzo hacia la nueva vida. Javier Chaparro, ¿cómo estás, Javier? Muy bien, consternado de que me compares con un evento de extinción masiva, pero muchas gracias por la presentación y un saludo a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Gracias, Chapis, y gracias a la gente que nos ve, pero también le Sí. quiero agradecer a este monstruo del lago Ness que hace que un simple charco de agua sea una atracción, Edgar Alonso. ¿Cómo A estás, este Edgar? monstruo al monstruo que en este lago es llamado Podcast del Águila, güey. No, pues muy contento de estar de nuevo después de unas vacaciones, ¿verdad? Que me mandó Adrián a disfrutar. Y pues saludos a las 3 personas que nos ven. Sí, saludos, muchas gracias. No, a ellos. espérate, de hecho, no creas que estoy haciendo, de hecho sí quiero mandarle un saludo muy especial, espérenme, déjenme, porque si no ahorita me demando a mí mismo por copyright. Le queremos mandar un saludo a Luis Cisneros 4355. Hermano, Saludos. gracias por suscribirte y gracias por el mensaje que nos pusiste que dice: amigos, qué buen podcast, los encontré hace como una semana, me gustó mucho su formato, espero sigan creciendo y subiendo más, ganaron un fan. Muchísimas gracias. Mándanos estrellitas. No, aquí no hay necesidad de dinero, ya les di galletas que no. Y hay que aclarar que ese mensaje o esa cuenta no es ninguno de nosotros fingiendo, o sea, de verdad, sí Y existe. a la Abel Sí es Fonseca real. también, que nos comentó. Pero sí, gracias Luis Cisneros, y también Gracias. nosotros ahí te seguimos, y a la Denise Maltos y a toda la gente que nos ve. Pero Saludos. bueno, para no extendernos tanto, muchachos, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar acerca de uno de los fenómenos más grandes que ha habido en México, ¿verdad? En cuanto a los curanderos. Ok, esto viene en relación al tema de la semana pasada, que fue la señora Pachita, una curandera. Por si no lo han visto, véanlo, está muy chido. Tomando esa línea, pues nos dimos cuenta que existía otra figura, Edgar, como bien lo mencionas. Esta figura se caracterizó por tener un patrón similar al de Pachita. ¿Cuál es este patrón? Es un patrón de curación en el que de nuevo está involucrado un expresidente de México. Nos referimos al Niño Fidencio, mi chapis. Ese es el niño Fidencio que ahora es santo niño Fidencio, se está canonizado, me parece, por la Iglesia Católica. No, cállate los ojos. Están Desconozco mucho. peleadísimos la Iglesia Católica y el niño Pero- y los fidencistas. Se me figura así como que tipo Street Fighter, ¿no? El Niño Fidencio y luego acá... El papá del sí, otro lado. Perdón por el... perdón, pero no lo dije con intención de Sí, no, ofender. lo que pasa es que en cuestiones de estudios religiosos es difícil a veces llegar a conclusiones porque existe este fenómeno cultural que se llama sincretismo, que es cuando... Sincretismo. Sincretismo, sí, sincretismo es que dos procesos de un origen muy diferente llegan a converger, como y en este caso, en lo que me quiero Chapis, referir eres es un hombre de letras, Chapis. Dices palabras muy sofisticadas, güey. No es cierto, en este caso a lo que me refiero es a que el niño Fidencio tiene esta escuela de chamanismo, de misticismo, de esoterismo, Ok. pero también tiene esta parte de religiosidad del catolicismo. Yo me acabas de reafirmar que no está siendo reconocido oficialmente, pero sí tiene ese lado estructurado de lo que es una iglesia. De hecho, desde el año 1993 él tiene una iglesia dedicada a él. Pero lo que quiero decir es que 1983. 93, 93, sí. Los fidencistas. Los fidencistas, así es. Pero bueno, ya Bueno, me hay que estoy recordar adelantando mucho. que el fidencismo o el culto al niño Fidencio se sienta sobre una base del catolicismo. Sí. Él era en una sociedad católica y él no predicaba en contra del catolicismo, sino se ayudaba de la Iglesia Católica para hacer sus
sus curaciones. Estamos hablando de un periodo... A ver, pero es que ya se me fueron muy, muy recio. A ver, ¿quién fue el niño Fidencio? Primero que nada. Vamos a empezar por el principio, porque ya se me fueron de bolas. Se empezaron a echar un tiro de Chapis y el Edgar. Vámonos del principio. Tuve que intervenir. El niño Fidencio es una persona que nace, si no recuerdo mal, en el 1988, por allá de... 1800. Perdón, 1898. 1898, sí. Por allá de Guanajuato, Morelia, por aquellos rumbos. Sí. Ok, nace y tenía creo que 3 o 4 hermanos. Sus padres murieron cuando él tenía 10 años. Y esto es muy importante porque resulta que él en la escuela tiene un amigo. Y esta persona, Enrique, creo que se llama, ese va a ser fundamental en la vida de Fidencio, ¿verdad? Sobre todo en lo que se refiere a sus curaciones. Ok. Bueno, entonces, ahora que ya sabemos de dónde nace, ¿verdad, Fidencio? Te comentaba que esta persona, Enrique, era conserje en la escuela donde él estudiaba. Y se hicieron muy amigos porque el niño Fidencio pues era muy agradable, era una persona muy agradable. ¿Era menor que él entonces? Sí, Enrique era una persona más grande. De hecho, se fueron a vivir un tiempo, bueno, él lo adoptó, vamos a llamarle, lo protegió. Ok. Pero persona Enrique se vuelve villista, se vuelve revolucionario. Ok. Entonces él se va a pelear en la revolución y Fidencio pues se va a Coahuila. O sea, que ellos eran más o menos adolescentes, ¿no? Sí, Fidencio ya era un adolescente, esta persona Enrique ya era un adulto. Ya puede ir como soldado a pelear en la Revolución Mexicana. Así es. Fidencio se regresa a Coahuila con su hermana. Y entonces ahí pasa su adolescencia, ¿verdad? Pero Como la Enrique... segunda mitad de su adolescencia, ¿no? Ahí se convierte ya adulto. Sí, ya se convierte en adulto entre comillas, ahorita te digo por qué. Sí. Luego llega Enrique, regresa y se establece en un lugar que se llama Espinazo, en Nuevo León. Es un pueblito que se encuentra entre Nuevo León y Coahuila. Ah, ok. Entonces él se establece en ese lugar y trabaja en una mina. Y él ya pues se casa, tiene hijos, pero pues no tenía tiempo de cuidarlos. Entonces, ¿qué haces? Pues como actualmente sucede con la mamá con la hija que le habla a la mamá que le cuida las bendis. Haz de cuenta. Okay. ¿Era el niñero? Él le habla a Fidencio para que sea su niñero, para que cuide a las niñas, a sus hijos, pues. Okay. De hecho, a la hora de documentarnos, ¿verdad? Estábamos viendo unos reportajes que le hacían a las hijas de Enrique, que habían sido cuidadas por Fidencio. Bueno, gracias ya estando él con Enrique, es cuando ya empieza cuidando a las niñas en el pueblo que te dije que se llama Espinazo. Ya se establecieron Ahí es cuando empiezan sus curaciones. Pero bueno, ahora, ¿por qué se llamaba el niño Fidencio? ¿Por qué el mote del niño? Sí, tenía ese apodo por los rasgos fisiológicos que presentó niño Fidencio. De hecho, niño Fidencio, pues obviamente no era su nombre real, ¿verdad? Era Fidencio sí. Fidencio sí. Se llamaba Fidencio. Sí, Fidencio sí, tenía un nombre muy largo. Fidencio era parte de ese nombre tan largo que ahorita no recuerdo. Tenía como 3 apellidos, 4, 5 apellidos, no me acuerdo cómo se llamaba. José Fidencio Constantino Cintorá. José Fidencio Constantino Cintorá. Cintorá con acento en la I. Mejor conocido como el niño Fidencio. Y el niño Fidencio era porque... todavía no era... Bueno, sí, échale. Sí, ya era el nombre que se le dio de cariño durante toda su vida. Niño Fidencio derivado de los rasgos fisiológicos que él siempre presentó porque, como mencionamos hace un momento, a pesar del desarrollo biológico que debió presentar, él siempre mantuvo rasgos infantiles, no solo en el rostro, también su cuerpo no se desarrolló, no creció, siempre fue una figura delgada, sin vello, con gestos delicados. La voz suave y parece que por anécdotas fue asexual. Él nunca tuvo un desarrollo sexual en su vida, no tuvo interés ni parejas por ningún sexo. Fue, ¿cómo se dice cuando? ¿Casto?
Ajá. casto, o sea, ¿Cómo se dice, virgen. No sé. Y volteé. ¿Por qué le ¿Cuál- preguntas cuál- a Adrián, Chapis? Pinche Chapis. ¿Qué decías, Chapis? Entonces, de que- bueno, eran las características que conformaron a De lo a su casto. figura, Niño Fidencio. Hay cierta... ¿Por qué parecía niño Fidencio? Bueno, fue parte del misticismo, ¿verdad? Del niño Fidencio, sus rasgos de niño, Sí. de una persona santa, de una Sí, persona le- sin maldad. Le daba un aura inocente, puro. Claro, pero eso puede tener una explicación científica. Hay enfermedades, o bueno, no enfermedades propiamente dicho, pero hay ciertas trastornos o condiciones condiciones genéticas. en las cuales no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Una de ellas puede ser el hipogonadismo. ¿Por qué puede ocurrir el hipogonadismo? Qué bueno que vino. Es que para la gente que nos empieza a ver, Edgar tiene entrenamiento y conocimiento médico porque trabaja en el área médica. Échale, Edgar, por favor, ya me emociono, me siento... Me ponen cochinito. Sí, güey. Échale, Edgar, échale. Ese... Ok. Bueno, ¿por qué pudo haber tenido esta condición de a lo mejor un hipogonadismo, ¿verdad? Pues a veces los niños cuando nacen que no descienden los testículos, por ejemplo, es una de las causas más frecuentes del hipogonadismo. Entonces los testículos no pueden generar las hormonas sexuales, ¿verdad? Y en la adolescencia el niño pues no desarrolla sus caracteres sexuales secundarios como tener la voz gruesa, el vello en el pecho, el tamaño que debe tener. ¿Es una condición cromosomática? No, simplemente glandular o... glandular, ¿verdad? Los ya. testículos no producen la suficiente hormona. Sí. Puede ser alguna de las causas, ¿verdad? Hay más, pero no, esa es una de las más Sí, comunes. son conjeturas más probables porque la verdad es que no hubo obviamente no tuvo un diagnóstico médico en su tiempo, o sea, no eran los Sí, tiempos de pues la no. revolución, él vivía en Espinazo, un pueblito en medio del desierto de Nuevo León. Oye, coincide con la era de Pachita. Más o menos, él le correspondió, fueron contemporáneos, fueron más o menos en la misma época, nomás que lo único que difiere son las regiones en las que los dos estuvieron. ¡Qué loco! Estuvieron separados, Bueno, o sea, detalle separados por la curioso. geografía nada más, pero compartieron tiempo, sí. De hecho, una de la geografía, ahorita que lo menciona Chapis, fue de las características que hicieron que aumentara o que se difundiera la fama de Niño Fidencio, güey. Hay que recordar que acá en el norte de México eran pueblos dispersos, güey. Sí, es el desierto. El norte de México se caracteriza por ser semidesértico. Y distancias largas, Sí. ¿verdad? Con poca población. Sí. Entonces, no había tanto control de la Iglesia Católica hacia la población porque pues no había... Tipo segregados en la sierra y segregados entre pueblitos Ujú. del desierto, pues Sí. ¿a qué horas los agarras? Y luego gente pobre, campesina. Sí. Entonces el Niño Fidencio, debido a estas características que estamos hablando, pues se volvió muy popular en ese tiempo. ¿Por qué? Porque parecía un niño, ¿verdad? Decían que pues tenía la inocencia de un En niño. la edición van a estar viendo fotos para como ejemplo. Como sintieron la población, pues esa protección que daba él, que no daba la Iglesia Católica hacia su población, pues por Sí. lo que comentábamos de la dispersión de la población, entre otras cosas, ¿verdad? Fue una de las diferencias de lo que pasó con Pachita. Pachita tuvo otras características que la volvieron popular, características de la población, pues en la que ella se Desenvolvió. desenvolvía, así es. Pero qué milagros, Adrián, tú que tienes más información de esto, ¿qué milagros hacía o qué curaciones hacía este Niño Fidencio? Pues creo que de milagro él aprendió a llegar a fin de quincena todavía con dinero. Ese es un milagro que La todos gente que le han necesitamos. pagado por quincena sabe a lo que me refiero. Bueno, Edgar, hasta donde yo sé, el Niño Fidencio empezó a cobrar fama y notoriedad a partir de las curaciones y de los eventos que la gente llamó milagros, güey. Pero pues es que ahora sí que ahí entra, si quieres creer o no, ¿verdad? O yo no practico el fidencismo, pero empieza a hacer curaciones de lo que se podría considerar enfermedades terminales o incurables. Eso es a lo que yo tengo entendido. Fue tanto... O sea, personas llegaban en estado agonizante con Sí, él y él los curaba. Lepra, tumores, ¿qué otras enfermedades recuerdan muchachos? Sí, no sé, Parálisis. No, échenle ustedes, yo Pero estoy... nomás imagínate, güey. Sí. Estás en un pueblo
porque no era ni siquiera la ciudad, o sea, No, Espinazo un pueblo, está lejos de ciudades grandes. Tú vives en un pueblo, andas descalzo, güey. Usas una túnica porque era lo que hacía este niño Fidencio. Eras un señor de 30 años, perdón para los de 30 años, eras un joven Sí. de 30 años, ¿Cómo que a los 30 ya, señor? eras una persona de 30 años, con cuerpo y cara de niño, con una voz aguda, y que tienes fama de que curas enfermedades y aparte no cobras. Entonces, Oh, sí. desde ahí, bueno, si yo lo tuviera enfrente diría, sí es alguien especial, ¿verdad? El simplemente hecho de ver esa escena en ese Oye, y momento. él hasta donde sé, precisamente en ese lugar Espinazo aprende lo que son las curaciones, ¿no? O sea, él no llegó sabiendo, con conocimiento de curaciones. Ese detalle por ahí creo que lo traigo marcado, en el que, bueno, igual si no en la edición se los pongo, pero él empieza a aprender como que esta tipo, una enfermería rústica o Sí, una... Ajá. sanaciones a través del... Ahí es donde se da cuenta que tiene estas como habilidades de curación, pero tenía como que una fosa de lodo en el que la gente con lepra se metía y se curaba. Y me imagino que la lepra pues es algo que debe ser muy evidente que se curó, Sí, ¿no? o él usaba sus manos, no tenía más, al igual que Pachita que mencionamos, que no tenía ningún tipo de instrumentación clínica o quirúrgica, nada de herramienta especializada. Él usaba las manos, usaba lo que tenía, usaba Pinzas de carro, pinzas de carro, vidrios. vidrios de botellas quebradas, Así es como hacía las incisiones a las personas con botellas de vidrio, pero la gente no usaba anestesia. Obviamente, güey, pues él no tenía acceso a anestesia, pero los testigos dicen que no sentían dolor. O sea, testigos que vieron estas incisiones donde él removía, pues, lo malo, eran hechas así a Qué raro que corte en estos de... procedimientos no, estos procedimientos se caracterizan por no presentar dolores. Cuando con Pachita la gente decía que sí sentía un dolor muy intenso, pero que se curaba al final. En el caso de Niño Fidencio, pues era un proceso totalmente diferente, Sí. era otro método en el que él ¿Cómo tenía. dijiste que se llamaba eso, Javier, de la gente que puede curar? Taumaturgia. Taumaturgia. Sí, de hecho al niño Fidencio en varios ensayos Digo que es un nombre académicos, de letras, ¿sabes? así se le conoce a niño Fidencio como niño Fidencio taumaturgo, así lo pueden encontrar. Taumaturgo. En ensayos académicos, porque se hicieron investigaciones formales sobre él, tratando de descubrir qué fenómeno era el que sucedía. También muchos médicos de la época, pues luego a tildarlo de farsante, Y no solo médicos, Chapis, incluso los políticos que gobernaban Nuevo León en aquel sí, tiempo sí. estaban en contra de lo que él hacía. Es que llamó demasiada la atención. Para vivir en un pueblo aislado, como tú dices, era reconocido en todo el estado y Su incluso fama- en Estados Unidos lo llegaron a Mira, conocer. no querían que se dedicara a esto porque lo tachaban de farsante, en Sí, primer lugar. sí, Los de políticos de charlatán, Nuevo sí. León de aquel tiempo. Sí. Lo tachaban de farsante, en primer lugar. Sí. Luego, los mismos políticos gobernantes y la población. Lo investigaban constantemente. Iban Sí, pero sabes que no querían que siguiera haciendo sus curaciones porque decían que el pueblo estaba lleno de gente enferma y que si llegaba alguien con lepra, oye, pues me va a contagiar a mí con lepra. Entonces yo Sí. no quiero a esas personas cerca de mi casa, güey. Los ferrocarrileros decían, yo no quiero transportar a esta gente enferma hacia... Era Nuevo como un León. asunto de prevención de salud pública. Como Sí, que- fue catalogado como un problema de salud pública en Espinazo, Nuevo León, por estas razones que le Sí, comento. pues es que se movía mucha gente enferma hacia un mismo punto, que lo cual es Sí, entendible congregaba, sí. por las autoridades. O sea, incluso tú mismo, o sea, si de repente te abren un hospital de leprosos cerca de tu casa, tú dices, güey, pues es que tengo miedo. ¿Sabes cómo? O sea, tengo miedo de... ¿Cómo pasó con el COVID? Exactamente es lo que iba a decir, exactamente. ¿Qué pasó con los puntos de los hospitales del Seguro Social aquí en Ciudad Juárez y en otros puntos de la República?
donde decían, es que aquí nomás se van a atender, y luego te tocaba a ti ir a esa clínica y decías, no, güey, espérate, o sea, tengo miedo de enfermarme porque yo voy sano. Yo voy por otra cosa y voy a salir con esta enfermedad, ¿no? Entonces sí es entendible, pero fíjate que hablando de esto de políticos, precisamente la notoriedad de Fidencio viene a raíz de que Plutarco Elías Calles, el expresidente Plutarco Elías Calles, Presidente en ese entonces, ¿no? presidente en ese entonces, Que era como en los años 40, ¿fue? Fue por ahí de los 20. Lo que pasa es que Plutarco Elías Calles sí fue por ahí de los 20, si no recuerdo mal, pero él duró hasta los 40 su influencia, pues. De hecho, esa época se le llamaba el presidencialismo y él era la figura detrás del poder, güey. Sí, tuvo un periodo largo. Bueno, él entonces, esto lo comento porque era una figura muy importante en México. Sí. Y resulta que él tenía un problema en la piel y fue con el niño Fidencio a que lo curara. Un problema que no tiene registro hasta ahora. Si tú investigas en la historia de México, porque hay ¿cómo se llama la Secretaría de Gobernación? Bueno, el gobierno de México, pues, tiene registro de todos los presidentes que ha tenido México, y pues ahí puedes investigar cada uno de forma así muy específica. Y en el caso de la enfermedad que sufría Plutarco Elías Calles, no hay registro médico, o sea, no se sabe qué tenía. Más que en este caso hay puros especulaciones, ¿no? Sí. De qué podía ser. Sí, puras anécdotas. ¿Decían que era lepra, Chapis? Unos decían que era lepra, otros decían que era gonorrea, herpes. Otros Herpes. Pero pues regreso a lo mismo, no hay registro, así que pues es que también hay que ver que si era una enfermedad venérea, sí, no iban a hacerlo del conocimiento no, de hecho público. el herpes no siempre es venéreo, ¿no? Hay tipos de herpes. El herpes zóster, por ejemplo, es como la varicela. Ok, bueno, o sea, ok. Si fuera una enfermedad que pudiera afectar su reputación como persona, el gobierno no lo iba a hacer saber. Sí, se iba a mantener en secreto. Entonces, no lo iban a divulgar. Obviamente, pues te van a decir, no, güey, tenía un resfriado y le dimos desenfriolito. Pero si era una enfermedad que le causaba algo notario, ¿no? O sea, se puede decir, no, pues si está enfermo, porque tenía afecciones en la piel. Era él y su hija los que fueron a la atención. Sí. Luego estaban enfermos entonces de la misma condición. Sí, y fueron curados por el niño Fidencio. Sí. Y fíjate cómo son las cosas. El gobierno de Nuevo León no lo quería, pero luego políticos de otros lugares y otros estados le pedían al mismo gobernador de Nuevo León, al que le pidió en su tiempo a Fidencio de que dejara de hacer sus cosas. Luego le pedían a este gobernador que intercediera con el niño Fidencio para que fueran atendidos ciertas personas de forma más rápida, porque el niño Fidencio tenía tanta gente que conseguir un lugar para que te atendiera era casi imposible. Entonces hubo diputados, hubo gente rica, ¿no? De dinero. Así es. Venían personas desde Estados Unidos también. Al expresidente después de haber curado. Después de haber curado. Sí. Lo curó. De hecho, hay un procedimiento muy raro que dicen que solamente a Plutarco Elías Calles le untó miel de abeja en el cuerpo, en las llagas que presentaban la piel, lo dejó reposando en una habitación, le dijo, ahí siéntese un rato, relájese, y ya después lo mandó a su casa, le dijo, usted ya va a estar curado. Entonces al principio fue incrédulo para el mismo presidente, dice, pues esto fue... Sí, pues le vio la cara, ¿no? Sí, o sea, pero resulta que sí se alivió, sí se curó, y a partir de ese momento ya fue cuando todos, ya tuvo la aprobación pública que antes no tenía, entonces pues ya toda la gente ahora sí, ya ricos, políticos, empresarios. Admitió el presidente Plutarco Elías Calles que él lo curó. Mira, pues, hay unos telegramas acerca de ciertas personas que le pedían al gobernador Aaron Sainz, al que era el gobernador de Nuevo León, su intervención. Te voy a leer uno. Dice, se lo mandó el general de brigada Francisco J. Enciso al gobernador Sáenz, pidiéndole que intercediera por él para que lo pudiera ver antes el niño Fidencio. Dice, encuéntrome, está enfermo, parálisis, sufro hace 1 año y medio. Poder ver Fidencio, ruégole recomendarme esta vía con Enrique López de la Fuente, conseguir objeto. Hay que recordar que en ese tiempo el español no se hablaba como lo hablamos ahorita. Era evidente que cobraban por palabra en los telegramas. Sí, pero aparte no era el mismo español. Cuando tú vas al museo aquí al del centro,
que ves documentos, Ah, no le sí. entiendes a ese Es español. que la gente, ahora sí que los chavos, la gente de menos de 35 años no saben a lo mejor lo que es un telegrama. El telegrama era el WhatsApp de Sí, aquellas es épocas. una era, aplicación. era un mensaje instantáneo. Es que antes nomás había correo por tren, o sea, o correo por cartas, así, carta literalmente escrita. Y la manera inmediata de mandar un mensaje de un punto a otro era un telegrama, pero cobraban por palabra y Sí. cobraban caro. Sí. Y la gente escribía así, entérome, mándote, recíbote, Sí, y abrázote. y aparte, en vez de te abrazo, te recibo. En la primera mitad del siglo XX en México no es como que hubiera un índice muy alto de escolaridad tampoco. Pero bueno, detalle curioso para la gente Para- que nos ve de menos de 35. para ser general no tenías que terminar la primaria en ese entonces. Oye, y ahorita que estaba viendo estos... Entonces un general, güey. No, y no nomás general, diputados, ¿verdad? Señor Felipe González se traslada acompañado de su familia el señor diputado Topete, que viene de México con el objetivo de hacer consulta a Fidencio. Ese es otro telegrama. Sí. O sea, había grandes personalidades de la Entonces, política de aquel hay tiempo. evidencia Ah. comprobable de que sí tenía pues clientela Sí, de de las que- altas esferas del sí. gobierno de aquella Eran época. Tanto las personas que tenía eran que él se subía a un árbol. Era un pirulo, no sé qué era. El pirul, Sí. les pongo la foto. Ya nomás está el puro tronquito, ¿verdad? Pero todavía existe el tronco. Se subía y les aventaba fruta a la gente, güey, y a la que le cayera el que se... Le caía la bendición, le ¿no? caía la bendición y se curaba. Pero a lo que ves que era Guau. tanta la gente, güey, que... Ni Mick Jagger en los Rolling Stones se aventaba esas. No, hacía curaciones bien raras, Adrián. Subía, hay una de una señora con parálisis, una paralítica que la subió a un columpio güey, en sus piernas y estaba columpiando con ella, güey. Y la curó Y de la la curó. parálisis. O sea que la señora no podía caminar, ¿o qué tipo de parálisis tenía? Sí, sí, ¿Cómo? estaba Ok, ok. totalmente paralítica. Sí. Había otros que los enterraban en un charco con lodo y les curaba pues afecciones de la piel. Pues lo que decías tú de las cirugías con vidrios. Sí, era como un lodazal, un charquito, vaya, una fosa, un hoyo que había. Y la gente hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Se bañaban con este lodo y se curaban de la lepra. A lo que hemos encontrado de datos, por favor, siempre duden de nosotros, investiguen por ustedes mismos, no le hagan caso al gordo de Adrián, o sea, yo, ni al Chapio, ni al Edgar, pero eso es lo que los registros históricos o los registros públicos, eso es lo que indican. Entonces, Edgar, mencionabas que aparte de lodo eran las curaciones o sea, las cirugías con... Sí, incluso hacía cirugías sin hacer incisiones. Eso no sé cómo se le llame, Chapis, que es el hombre de letras en este... Chapio, Bueno, báñate de gloria, Chapio. No, pues no es sé. tu momento, llegó tu momento de brillar, Chapis. No, pues no sé. Bueno, hacía cirugía sin hacer alguna incisión. Hay historias donde utilizaba para pinzas mecánicas para sacar muelas, pero a las personas no le dolían. Tenía Sí. otro método también muy parecido cuando Pachita menciona que ella tenía que entrar en trance antes de hacer estas sanaciones, estas curaciones. Sí. El niño Fidencio también tenía una forma de estar como en un estado alterado, o sea, pero sí. no era por medio de la meditación ni por un trance al que él accedía, sino que él tenía sacerdotes, bueno, no sacerdotes, sino si no aceptan la palabra sacerdote por la formalidad del título, pero él tenía a sus seguidores que les llamaba cajitas. O sea, eran personas Cajitas. como sus asistentes personales, Hasta sus la fecha ayudantes. existen. Las cajitas, así se le decían, o sea, las cajitas eran personas que estaban ahí con él, entonces ellos eran los que entraban como en este estado de meditación, se ponían a rezar, entonces cuando ellos estaban ya listos, las cajitas, cuando estaban listos en este estado de reposo, Sí. el niño Fidencio como que Actuaba a través de ellos, sí, ¿no? actuaba a través de ellos, decía que el espíritu lo poseía, no sé cuál espíritu, vamos a atribuirle una entidad divina. Dice, Ujú. el espíritu me posee después de que las cajitas ya entraban en ese estado y era entonces cuando él podía hacer todos estos procedimientos. Hasta la fecha existen esas personas llamadas cajitas de las que comentas,
Y que ellas mencionan que pues entran en ese trance y que es el niño Fidencio el que actúa a través de ellas. Incluso cuando muere Fidencio, muere a los 40 años. A los 40 años. 40 años de edad falleció joven. De hecho, se pues joven desfalleció. entre comillas, porque en ese tiempo era 35 años la esperanza de vida del mexicano, ¿verdad? Ah, ok, pues sí, cierto, Entonces, dependiendo. tengo entendido que desfalleció de cansancio, ¿no? O sea, es que era un mar. O sea, haz de cuenta que ya la gente, ya era tanta la multitud que se acumulaba y se congregaba pidiendo la ayuda es que era un México sí, ahorita con acceso a servicios médicos, bueno, se está llevando el payaso a medio país. Imagínate en aquellos entonces que el doctor ya no era un lujo, o sea, era para gente rica, así. ¿Sabes O quiénes sea, eran las que daban la atención médica en aquel tiempo en México? las parteras, ¿no? Las carmelitas descalzas. Las carmelitas. O las hermanas de la caridad. No, las carmelitas descalzas. ¿Monjas? Una de ellas dos. Monjas. Eran monjas. Monjas O sea, católicas. en ese tiempo era el sistema de salud mexicano estaba basado en la caridad. O sea, si tú... Pues, pues todavía, ¿verdad? bueno, échale, Edgar, por Saludos a favor. la Cruz Roja. Saludos al IMSS, dice. Saludos a los boteos. Pero bueno, échale. Ya se me olvidó qué estaba diciendo. Que las carmelitas descalzas eran las que daban los servicios médicos. Porque te mencionaba que antes, o sea, el doctor era para gente de dinero. Sí, y el doctor iba a tu casa y allá te veía. O sea, no crees que tenía un consultorio, ibas, ¿no? Sí. Entonces, había tanta gente que... bueno, la esperanza de vida en aquel tiempo, en los 20, era de alrededor de 35 años a 40 años de edad. Pues Él fallece a los 40 años de edad. En las películas viejas de las del cine de oro, ¿no te acuerdas que es común que van y levantan al doctor en camisón? Doctor, él está enfermo. Y... Pues todavía, nomás que ahora andan en urgencias. y ahora anda en Bueno, bata. Dormido en urgencias y van y lo levantan. Pero ya es que antes en las películas así era, o sea, háblenle al doctor, y el doctor siempre estaba en camisón dormido, los camisones de antes, se los pongo. Perdón. Pero a pesar de la ineficiencia que pudiera haber en un sistema de salud pública, al niño Fidencio se le buscaba no solo por la carencia o la falta de acceso a servicios médicos, sino porque él garantizaba que te ibas a curar de cualquier mal. O sea, tú ya estabas agonizando, a ti te pueden haber atendido en una institución de salud. Puedes haber tenido ya, pero tu diagnóstico ya era terminal y te dicen, no, ¿sabes qué? Ya no te puedes. Pues ya ibas con el niño Fidencio y el niño Fidencio sí te curaba. O sea, aparte de que te curara, Chapis, yo creo que era mucho lo que él representaba. O sea, él representaba la imagen de un santo, alguien casto, ¿verdad? Como decía ahorita, con inocente. Su presencia te evocaba una fe. Él no era una persona como tú o como yo que estaba... No, él andaba en su rollo, descalzo, en túnica, y él de repente se revolcaba en el piso y te aventaba con lodo y te curabas. O sea, era un, vamos a llamarlo, no es así, pero vamos a llamarlo como un showman, ¿no? Entonces, un excéntrico. Sí, un excéntrico. Cuando tú llegabas decías, caray, y claro que esta es una persona especial. Yo creo en la Iglesia Católica, en los santos, y esta persona es uno de ellos, güey. Llegó a tal grado de que cuando él fallece hubo mucha gente que lo seguía todavía, ¿verdad? Y seguía sus cajitas, estas llamadas, hasta que oficialmente en 1993 se crea la religión de los fidencistas. Hubo una lucha muy grande con la Iglesia Católica y existe todavía, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica no lo reconoce como un santo ni reconoce sus curaciones como milagros. Por eso es que los fidencistas se alejan de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo importan sus ritos para su propia... para sus tradiciones. Para sus tradiciones, para celebrar su propia... de hecho, ellos celebran su propia misa. Oye, pero entonces, perdóname a la gente. Entonces, los fidencistas, no es que queramos que se hagan fidencistas, es mera curiosidad. Igual si te quieres hacer fidencista, pues adelante, güey. O sea, no te voy a... Fidencista maradoniano, ¿cómo se habla? Sí. No te voy a invitar. No, o sea, aquí no hay proselitismo, cada quien crea en lo frontera que... no mala, respetamos la libertad de creencias. Pero, no están peleados los fidencistas como con el lado de Dios. No. De hecho, ellos son cristianos.
De hecho, se llama Católica. Iglesia Cristiana Fidencista, ¿no? Ok. Ellos son cristianos, los ritos son de la Iglesia Católica, pero ellos sí creen en Fidencio como un santo. Si la Iglesia Católica, bueno, esto es algo que yo creo, ¿verdad? Sí. Si la Iglesia Católica hubiera adoptado, Canonizado. sí, hubiera reconocido al niño Fidencio, yo creo que no se hubiera creado esta religión, sino que hubiera arraigado más a estas personas al catolicismo. Pero Les bueno, faltó la mente de tiburón, muchachos. Se les durmió a los Se les- obispos. Se les fue entera la manzana, pues es el que tomate. era la competencia en ese tiempo, Adrián. Les llegó a quitarles clientes a la Sí. Iglesia Católica, güey. Sí, una disculpa a la Iglesia Católica si nos estoy escuchando. Ellos lo dijeron, yo nomás me reí. Ay, muchachos, pues entonces después de una vida de sanaciones, de curaciones supuestas, porque no podemos afirmarlo tampoco, el niño Fidencio, un día de, no recuerdo si fue octubre, abril, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, porque pues oye, si a veces atender a personas es pesado, ahora imagínate a multitudes, me imagino que ahí lo levantaban cada 4 horas, cada 5 horas, no lo dejaban dormir. Sí, es que lo dejaban dormir, ¿verdad? Entonces un día se desvanece, se desmaya, y pues llega la noticia de que falleció el niño Fidencio. La gente pues se conmocionó, le dolió mucho porque pues era, independientemente de si era santo o no, de si era niño o no, si era milagroso o no, pues era muy querido. Y pues una persona querida pues siempre puede. Y pues, ¿qué más pasa después de que fallece? Se funda esta religión, empiezan a tener problemas con la Iglesia Católica. Nomás estoy recapitulando Sí, para claro. ir cerrando. Legalmente fue constituida en el 93, ¿verdad? Ya registrada ante la Secretaría de Gobernación ya como Sí, una con- iglesia. Con todo reconocimiento en regla, sí. Ok. Ya no tiene tantos adeptos, Adrián, la iglesia, pero el niño Fidencio todavía hay gente que cree en él y que va al pueblo de... ¿Cómo que se llama el pueblo? ¿Espinosa? Espinazo. Espinazo, perdón. Sí, Espinazo. Todavía hay gente que va al pueblo de Espinazo, que peregrina al pueblo de Espinazo. Todavía... Sí, porque hay gente que se va de rodillas, la manda que le dicen, que llegan lesionados, llegan con llagas en sus rodillas, en sus pies. se van curados de migraña, pero con, con pero las rodillas por madreadas. un raspadón que ni la vitacilina patrocina. De hecho, me parece que en su tiempo tuvieron que edificar vías del tren, ¿no? Para poder llegar a Pues explotar porque con las estaba aislado, calles. sí. Cuando lo cura, él manda a desviar las vías del tren así que para que pasen por la casa de Fidencio. Incluso Fidencio está, Chapis, enterrado en su casa en la que vivía. Sí. Hasta la fecha ahí están sus restos y es motivo de peregrinación actualmente. Oye, ¿qué pasó con el amigo de Fidencio? No, pues ya falleció, Yo yo creo. No, o sea, pero... Debió tener una vida normal. Sí, o sea, fue ayudante de él, fue creyente, no se sabe qué Pues es pasó. que esa casa era de él, del Ok. amigo de Fidencio. Y se la quitó. No, vivía con él, pues es que Es bien chido. de hecho hay literatura que dice que Fidencio murió en los brazos de este señor Enrique. Ya. Era No, muy güey. querido, porque Fidencio, acuérdate que no tenía papás. Entonces Sí. él fue su figura paterna Sí, durante pues, mucho su tiempo. tutor, su papá, pues sí, o sea, la persona que lo cuidaba. Porque pues no olvidemos que pues, no cualquier persona llegaba y te decía, güey, yo me hago cargo de ti, y menos él siendo un niño, o sea, pues no, se le da mérito, ¿no? Pues hay No, que darle mérito al señor. hubo cercanía familiar entre Pero ellos. entonces sí siguieron cercanas sus vidas, o sea, sí siguieron en contacto. Sí, muy, muy cercano. ¿verdad? Ok. Cuando él fallece, pues señor Enrique, la hija de Enrique, de hecho, fue la que creó la iglesia fidencista. Ok. O la que veíamos ahorita en el video. Una de las niñas que cuidó al niño Una de las Fidencio. niñas que él cuidó y que era ayudante del niño Fidencio también. Una cajita. No era cajita, era ayudante. Las cajitas son las que pueden curar o pueden realizar la obra del niño Fidencio. Que eran como a través de las ellos. autorizadas para- Vamos a suponer que tú ahorita empiezas a hacer curaciones y que dices que es el niño Fidencio el que está actuando a través de mí. Ok. ¿Por qué? Porque tú lo escuchaste, Eran como porque los tuviste... apóstoles, ¿no? De Cristo, por así decirlo. Los poseídos, vamos a llamarlo de esa manera, porque era el espíritu
El espíritu de Fidencio, Vamos porque a todavía decir existe. tocados, para que no se oiga tan feo Tocados, muy poseídos, tocados por la gracia de. Para que no se oiga tan feo, por si nos escucha un fidencista, pues no lo queremos hacer grosero. Más bien es ignorancia de nosotros, perdónenos. Muchachos, pues qué interesante tema. Sinceramente, yo cuando estábamos leyendo esto, pues sí nos quedamos como que, oye, pues vale la pena mencionarlo. Sabemos que hablamos de Pachita apenas el programa pasado, pero pues salió al tema y se nos hizo, la verdad, una historia digna de contar. Son supuestos, no nos consta, hay testigos, hubo testigos, hay evidencias. La diferencia entre Pachita y Fidencio es que Pachita existió y se acabó. Fidencio continuó el legado de él hasta la fecha. Todavía existe Es cierto. o sea, todavía a través de estas cajitas, él sigue actuando en la gente, sigue haciendo milagros y hay gente que todavía cree en él. Y creen bastante, porque se ve que es una Sí, fe. bueno, en el muy caso de fuerte, Pachita, arraigada. aún sigue su nieta, la hija del hijo de Pachita. O sea, pues sí, Sí, la ¿verdad? nieta, sí, la nieta, la nieta de Pachita practica santerías y da una perspectiva sobre lo que fue el trabajo de su abuela, pero no es institucional. Pero es como no es una la Chiquis institución. Rivera cuando se murió Jenny Rivera, o sea, pegó un tiempo y ya, ¿no? O sea, Entonces, Pero la no fue- nieta de sí. Pachita a lo mejor pegó un tiempo, pero ya no se escucha sí, ni... pero ajá, exacto, no es institucional ni tan formal como lo es todo El niño Fidencio. todo este legado que dejó el niño Fidencio. El niño Fidencio es actual, o sea, todavía te digo, hay Sí, gente que... Su figurón tiene Al significado. día de hoy Así se es. sigue venerando, no sé si el luto, o sea, el día que fallece. No, si no, es no, un no, día, es que se sigue venerando como que todavía existe Su- a través su de figura, las cajitas. sí, sí. ok. O sea, él no se fue, él se quedó. Pachita fue, yo creo que en su tiempo fue más famosa que el niño Fidencio, yo lo considero. Pero Pachita, ella, se acaba su legado cuando ella fallece. O sea, se me figura como la casa de los famosos, ¿no? El Chapis y el Chapis y el Edgar peleándose por quién es mejor, si la Wendy o el Chapi o Quijano. Muchachos, pues ya, Sí. No, ya para ya vamos cerrando. para ¿Algo más que concluir, les gustaría agregar? lo Sí, único- échale, sí, Chapis. es que, por ejemplo, la figura que permanece, que nos queda del niño Fidencio, es que, por ejemplo, cada santo, yo sé que él no es un santo, no estoy diciendo que es un santo, pero cada santo tiene como que un significado, un mensaje muy específico. En el caso del niño Fidencio, que sin ser un santo, él tiene como significado la esperanza en que te vas a aliviar, la esperanza en que te vas a curar de cualquier mal. Eso es lo que él evoca y eso es ese es el mensaje que se trata de derivar, de compartir de este legado que dejó. Si es, como lo comentaba, pues todavía hay gente que se sigue, ¿Congregando? entregando entregando. que sigue pidiendo milagros al niño Fidencio y que todavía, que ellos comentan que el niño Fidencio hace milagros, incluso sin la presencia de las cajitas. Entonces, como decía Chapis, ¿verdad? De que comparaba a Fidencio con los santos. Yo creo que la única diferencia que hay entre los santos y el niño Fidencio, pues es que los santos están reconocidos por la Iglesia Católica, pero nada más. Sí. Porque de ahí en más, la obra, la vida de ellos es similar, pues. Ok. Y yo creo que con eso termina mi participación, Adrián. No sé tú qué más tengas para agregar. Nada, pues recuerden que, bueno, sí, nomás yo esta historia la conocí porque una vez empecé a ver una serie que se llama Niño Santo. Y ya después me enteré que estaba basado, desgraciadamente la serie está muy chida, pero no tuvo final. Está bien triste eso porque te quedas bien picadote y no la terminaron. Pero bueno, igual son supuestos. Aquí en Frontera no la recuerden, no creemos ni en el bien ni en el mal, ni en el benigno ni en el maligno. Bueno, sí creemos, va, pero... O sea, aquí somos No lo promovemos ni uno ni otro. Ni el benigno ni el maligno. Cada quien puede creer lo que quiera. Nosotros hablamos aquí del detalle anómalo. Muchachos, pues de mi parte también sería todo. No me quedaría más que agradecerle a toda la gente que nos vio. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en el podcast del Águila con acento. Ese es el grupo. Ahí les subo videos muy divertidos y este video también. Si tienes mucho dinero, nos puedes seguir en Spotify, porque si tienes muchos datos y para pagar la membresía. Y también estamos en YouTube. Si te gustó en Facebook, velo en YouTube, bueno, más para que nos dejes un comentario.
Compártenos, danos like y síguenos. La verdad es que sube muy buenos videos, Adrián. De repente me los robo de otras partes, pues no le digan a nadie. Y lo que siempre les digo, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia, nos lo pueden seguir enviando por Sí, por sus- favor, cualquier comentario será bienvenido, será leído y juzgado. No se creo. Sí. Será atendido. Será leído y ignorado. Espérate, déjame nada más vuelvo a ver el nombre de este muchachote. Se me olvidó. Digan algo, muchachos. Muy bien, no, pues saludos a Ramón Núñez, que es yo creo que de nuestros seguidores más frecuentes. Sí. Saludos a él. Saludos a los que han estado con nosotros a lo largo de estos... ¿Cuántos episodios llevamos de Frontera Nómada como 8? No sé, no, ya más. Bueno, Ya vamos como para el 15. tal ¿Quiénes vez. han participado con Luis nosotros? Cisneros, muchas gracias de nuevo. No, no hay pedo, interrúmpeme, güey. Ya, perdón. ¿Cómo que me preguntaste? No, que saludos a los que han venido y participado con nosotros, como Angelito, El Ángel. el profe. Nuestros invitados especiales, sí, como no. Que el profe que ya hace falta traerlo de nuevo, ¿verdad? Sí, ¿Quién más ha participado? Nada más, ¿verdad? sí. El Chapio, saludos al Chapio y a mi primo de Denver. Vámonos ya. Gracias, Luis Mándanos Cisneros. dólares. Luis Maltos, tequilas, dólares. mándanos dinero. Bye. El podcast del Águila es el mejor podcast. El podcast que habla del niño Fidencio esperando que no nos demanden. Bye.